Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar para poder alabar y glorificar el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que queremos enviar un saludo a cada uno de los hermanos y hermanas, a todos aquellos hermanos también que están fuera de este país, en nuestros países de origen, a donde quiera que esta palabra pueda llegar. Esperamos que el Señor sea bendiciéndoles y que les esté prosperando en todo para que sea Dios glorificado. Así de que vamos esta noche a hacer algo muy importante. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. Así de que queremos meditar sobre algo muy importante en nuestra vida espiritual y queremos hacerlo este día. Así de que vamos a orar. Los quiero invitar a que oremos, a que glorifiquemos al Señor, que le hablemos con nuestros propios labios y podamos exaltar y bendecir su nombre. Aleluya. Padre, gracias te damos esta preciosa noche. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder alabar, de poder glorificar, Señor, tu nombre, de exaltarte. Estamos aquí delante de tu presencia, Señor, dándote la alabanza, dándote la exaltación, porque sabemos que tú eres digno de gloria y honra. Padre amado, gracias porque tú has sido bueno, Señor, para con nosotros y nos has fortalecido, nos has dado, Señor, la oportunidad de poder acercarnos a ti. Gracias, Dios amado, por cada momento que tenemos de poder expresar nuestra gratitud. Señor, gracias. Aquí estamos como hijos tuyos, Padre, ofreciéndote nuestra adoración, nuestra alabanza, porque solamente tú eres digno. Nadie más, Señor, en este mundo y en todo este universo es digno de alabanza. Nadie, Señor, puede tener o puede atribuírsele gloria y excelencia como a ti, Padre, porque eres el único Dios, el Dios que está vivo, el Dios que se revela, el Dios que actúa a través de cada situación en la vida, Padre. Y por eso te damos gracias, porque podemos confiar en ti, podemos, Señor, acercarnos sabiendo, Padre amado, que tú eres un Dios que se complace, Señor, en aquellos que te buscan, en aquellos que se acercan confiadamente a ti, Señor amado, sabiendo que tú obrarás de una manera muy especial en la vida de cada persona. Por eso esta noche, de una manera humilde, Señor, aquí estamos, dándote la alabanza y pidiéndote, Padre Santo, por cada uno de los hermanos, por aquellos a donde tu palabra va a llegar, por nuestra familia, Señor, aquellos que no te conocen, Padre, te ponemos en tus manos la vida de cada uno de ellos, de nuestros familiares, también de nuestros amigos y compañeros de trabajo, Señor, esperando que seas tú quien te reveles un día como lo hiciste a nuestra vida, Padre. Gracias por haber, Señor, tomado en cuenta nuestra vida. Gracias porque ahora, Padre, podemos disfrutar de esa comunión hermosa, Señor. Podemos disfrutar de tu amor. Podemos disfrutar, Padre, de ese acercamiento que tú tienes para con nosotros. Gracias porque nos has bendecido de una manera muy especial, Señor. Y no lo digo, Padre, en cosas materiales, sino que nos has bendecido, Señor, con la vida eterna. Algo, Padre, que es muy grande para nosotros, porque sabemos, Padre, como dice tu palabra, que el hombre no puede redimir su alma, ni con todo el dinero del mundo puede, Señor, hacer algo tan hermoso como lo que tú has hecho a través de este sacrificio y que lo has hecho, Padre, de una manera gratuita, Señor, no teniendo que hacer nada, Padre, solamente confesando, solamente reconociendo, Señor, que somos pecadores y que tú, Señor bendito, has muerto a través de tu Hijo en la cruz del Calvario. Mandaste a morir para beneficio no solamente de nuestras vidas, sino de toda la humanidad. Por eso esta noche te damos las gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, porque te damos gracias. Amén. Amén. Y amén.
Quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6. Aleluya. Mateo capítulo 6, versículo 5. Aleluya. Al 9. Vamos a estar meditando en estos cortos versículos. Algo muy importante, hermanos. Algo que es para nosotros gratificante. Así de que vamos a hacerlo en estos cortos versículos. Mateo capítulo 6, versículo 5. En adelante dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar no repitas ustedes palabras inútiles, como lo hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablan, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Dejamos hasta ahí la función, aunque sabemos que es una oración que sigue, pero vamos a meditar en estos versículos. Y quisiéramos pensar, hermanos, sobre cómo debemos de orar. O quizás pudiéramos decirlo estableciendo nuestra relación con el mundo espiritual. Cuando meditaba en esto, hermanos, pensaba sobre qué tan importante es para nosotros orar. Este capítulo 6 habla precisamente de tres cosas muy importantes. Tres cosas que son la práctica de todo aquel que busca a Dios. Tres prácticas que son con referencia a lo que es la piedad. Es decir, a las personas que les gusta buscar de Dios. Aquí hay tres prácticas muy importantes. Y quizás pudiéramos tocar las tres. Usted sabe que en este capítulo 6 se habla de ello, se habla sobre cómo dar, cómo ayudar a las personas. Se habla también de la oración y se habla del ayuno. Es decir, que estas tres prácticas de piedad, hermanos, son muy necesarias, muy importantes en la vida de todo cristiano. Es decir, que el Señor nos ha dejado algo muy importante para que usted y yo podamos echar mano de estas prácticas, hermanos, que nos ayudarán a ser mejores personas. No solamente porque ayudamos a otros, no pensamos solamente en nosotros, sino que también oramos a Dios para pedirle que nos ayude en todo. Y también cómo debemos ayudar, porque muchas veces nosotros creemos que quizás al hablar de estas tres cosas podríamos decir que ya conocemos y ya sabemos qué es lo que se debe hacer. Pero algo que llama la atención, hermano, es de que precisamente cuando en Mateo se habla sobre cómo Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Es decir, uno se da cuenta, hermano, que no es que a Jesús se le haya
ocurrido, se le ha ocurrido enseñarle a orar a sus discípulos. Es decir, Jesús lo hizo porque precisamente fue un pedido. Oye, fue un pedido de parte de los mismos discípulos. Es decir, si usted ha leído Lucas en el capítulo 11, Lucas resume esta oración de Mateo, que es del Padre Nuestro, que es una oración como muchos conocemos o como muchos dicen oración modelo. Es decir, que Lucas lo expresa de una manera más corta, más resumida, ¿verdad? Pero en los primeros versículos hay algo importante, hermanos, que el por qué Jesús enseña a sus discípulos a orar. Es decir, Lucas habla de que dice que en cierto momento Jesús estaba orando. Jesús era una persona, hermanos, que oraba con frecuencia. Él sabía que para todo era necesaria la oración. Oraba con frecuencia, oraba temprano, oraba en las tardes, oraba cuando estaba quizás pasando por momentos difíciles. Es decir, que la oración era algo, hermanos, que era o que formaba parte de la vida del Señor. Ahora, cuando Jesús habla sobre la oración, es porque sus discípulos, no dice quién, pero en Lucas resalta en donde dice que Jesús estaba orando en cierto momento, mientras ellos lo observaban. Lo observaban y dicen que cuando terminó de orar, se acercó alguien de sus discípulos a él. No sabemos si a lo mejor fue una persona en particular o fue de manera colectiva, que todos se acercaron y le preguntaron y le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Es decir, que ellos sintieron aquella necesidad, aquello que pudieron ver en él, se acercaron y le pidieron que se acercara, que les enseñara a orar. Ahora, ellos le dijeron: enséñanos a orar, así como Juan le enseñaba a sus discípulos a orar. Es decir, hermanos, que todo maestro, todo rabino, enseñaba oraciones bastante cortas, breves, para que sus discípulos pudieran desarrollar una vida cristiana, pudieran desarrollar una vida espiritual, es decir, en relación con el Padre. Ahora, ellos lo hacían y los discípulos vieron la forma en cómo Jesús oraba, cómo se relacionaba con el Padre, y ellos vieron algo que les llamó la atención. Ahora, cuando ellos le piden a Jesús, enséñanos a orar, no quiere decir, hermanos, que los discípulos no sabían orar. Es decir, a ellos se les había enseñado a orar. Ellos podían hacer esa clase de oración que los rabinos, o como dijeron ellos, que Juan les había enseñado a sus discípulos. Ahora, por eso es que el Señor comienza y les dice cómo deben de orar. Muchas veces uno llega a pensar, hermano, que ya lo sabe todo, pero pareciera ser, hermanos, que no lo logra saber todo uno en la vida. Por eso es de que sus discípulos le piden al Señor: enséñanos a orar. Cuando pensaba y meditaba en esta pregunta que le hicieron al Señor: enséñanos a orar, es decir, yo me ponía a pensar, hermanos, si ellos sabían orar, si ellos habían aprendido a orar, pero le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Ahora, eso quiere decir que nosotros necesitamos también aprender a orar. Porque muchas veces, hermanos, nosotros decimos que sabemos orar, pero no lo sabemos.
A veces nosotros hacemos oraciones, hermanos, que precisamente no habla o no nos lleva a esa relación que el Señor espera que tengamos a través de la oración. Es decir, que Santiago en su carta dice, en el capítulo 4, dice que nosotros, dice, no recibimos, oiga bien, dice Santiago, nosotros no recibimos porque no le pedimos a Dios. Así dice Santiago. Ahora, y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuántas veces uno ha orado? ¿Cuántas veces uno le ha pedido al Señor? Pero hay oraciones que no son contestadas. Hay oraciones que no tienen contestación. Ahora, y uno dice, bueno, si ya le pedí, pero ¿por qué esa oración no ha sido contestada? Santiago dice que muchas veces nosotros no recibimos porque no le hemos pedido a Dios. Y si le hemos pedido, dice él, le pedimos mal. Fíjese bien. Por eso es que le digo yo, dije, debemos de aprender ahora. Dice Santiago que si pedimos, pedimos mal. Es decir, pedimos, dice él, para nuestra complacencia, para nuestro deleite. Es decir, no pedimos conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestros deleites, a nuestros deseos. Eso quiere decir que por eso muchas oraciones no son contestadas, porque no se perfilan en la voluntad de Dios, sino que están fuera de la voluntad de Dios. Es por eso que muchas oraciones en la vida de muchos cristianos no se llegan a dar, porque precisamente, hermano, nosotros oramos, como dice Santiago, para nuestra complacencia, para nuestro deleite, pero no en la voluntad del Señor. Y lo que Dios quiere es que precisamente nosotros oremos, que nuestras oraciones estén, hermanos, en la voluntad del Señor. ¿Cuándo dice de esa manera? Juan dice que si nosotros le hemos pedido al Padre, dice que si nuestras oraciones están en la voluntad de Dios, oiga lo que dice Juan, que si nuestras oraciones están en la voluntad de Dios, dice, debemos dar por hecho que tenemos la contestación, que ya tenemos, es decir, es solo esperar que llegue, pero dice que ya esa oración ha sido recibida, porque está dentro de la voluntad de Dios. Ahora, cuando uno piensa en esto, hermano, piensa en algo muy maravilloso, porque el orar es algo que a nosotros nos lleva a tener esa relación con el Padre. Por eso es que los discípulos le pidieron al Señor enseñarnos a orar. Ellos vieron la forma de cómo Jesús se relacionaba con el Padre. Ahora, nosotros, hermanos, quizás somos personas que nunca hemos estado muy familiarizados con la oración. Alguien podría decir, sí. Alguien pudiera decir, nosotros siempre lo hemos hecho como cristianos, pero yo le voy a decir algo. Como cristianos, nuestra vida como cristianos es muy diferente, hermano, a la vida de aquellas personas a las cuales se les entregó esta palabra. Recuerden, hermano, que es un pueblo muy diferente a lo que somos nosotros. Recuerden que a ellos, desde pequeñitos, se les enseñaba a orar. Desde pequeños, hermano, al pueblo de Israel, desde corta edad, se les enseñaba a orar. Es decir, los padres eran personas, hermanos, que enseñaban a sus hijos a que ellos oraran, a que ellos buscaran de Dios de esa manera, porque es importante en la vida. Ahora, nosotros hemos aprendido a orar, pero precisamente y cuando digo hemos aprendido, no es que lo hagamos de la manera como Dios espera, sino que hemos aprendido en el sentido de que nosotros hemos comenzado a llevar una vida un poco diferente a la vida que teníamos anterior, es decir, en donde echamos mano de la oración para cualquier cosa. Ahora, pero en el pueblo de Israel era muy diferente. Fíjense que en el pueblo de Israel, como les repito, los padres desde pequeños enseñaban a orar a sus hijos, es decir, a buscar a Dios en oración, porque es algo, hermano, que Dios les había pedido
o que Dios le había pedido a Abraham, y que eso, hermano, se llevó de generación en generación. Recuérdese que en el Semá, como se le conoce, que es la oración que ellos tenían: oye Israel, tu Dios, el Señor Jehová uno es decir, ellos habían aprendido eso y había una orden explícita, precisamente de parte de Dios. Dios le dijo, el Señor le dijo a Moisés, le dijo que todas esas cosas, todos esos mandamientos, todos esos preceptos, todas esas plegarias o oraciones, tenían que repetírselas a sus hijos. Y ellos le dijo, las repetirás cuando vayas en el camino, cuando estés en el campo, cuando estés en la casa, cuando estés antes de acostarte, después de levantarte. Es decir, que para ellos esto era muy importante. Algo que en nuestra cultura nosotros nunca hemos tenido. Porque a nosotros, hermanos, quizás rara vez fue que nuestros padres nos instruían, nos enseñaban, nos decían: hagan esto, busquen a Dios. Rara vez de aquellos padres que muchas veces, hermanos, le enseñaban a sus hijos, pero de lo contrario, muchas veces nosotros aprendíamos cosas que no estaban relacionadas con Dios. Y ese es el problema por el cual muchas veces nosotros no sabemos orar. A Israel se le enseñó que hiciera esto. Si usted se recuerda, una de las cosas que se dio en Abraham fue cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios dice: ocultaré a mi siervo lo que voy a hacer. Si de él voy a hacer una nación grande. Dice que él enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos a que me obedezcan. Oiga bien lo que Dios estaba diciendo. Ahora, y podemos ver que Abraham todavía no tenía descendencia, no tenía hijos, no tenía prole. Es decir, Abraham estaba solamente con su esposa, pero ya Dios ya conocía que Abraham era un hombre, hermano, recto, un hombre que amaba a Dios y que él le iba a enseñar a su descendencia a poder obedecer a Dios, a hacer las cosas que a Dios le agradaban. Ahora, y eso es precisamente la finalidad de este pueblo. O sea, por eso es que ellos, uno los encuentra, hermano, encuentra la palabra de Dios, que para todo oraba, para todo encontraban una oración, para todo. Es decir, esa era la vida de ellos. Una vida, precisamente como se le llama, una vida de piedad. Ellos mostraron esa piedad. Es decir, buscaron a Dios incesantemente. Nosotros, hermanos, muchas veces buscamos a Dios solamente cuando tenemos problemas. Cosa que Israel hacía, no solo cuando tenía problemas. Es decir, ellos buscaron a Dios, hermanos, precisamente en todo momento. Fíjense que eso era lo importante. Y eso es algo muy valioso, hermano, que nosotros debemos de aprender. Ahora, ¿por qué? Incluso, les voy a decir algo, incluso en nuestro tiempo para dedicarnos a la oración, ni siquiera lo hacemos como Israel lo hacía. Ni siquiera lo hacemos como él. Israel, hermano, en este pueblo de Dios se encontraba un motivo para cada oración. Fíjense que ellos oraban por el alimento que la tierra producía. Ellos oraban. Ellos decían: bendito Dios que nos has proveído el fruto de la vid y de él podemos obtener el vino, y comenzaban a orarle y a darle gracias a Dios. Lo mismo cuando recogían los frutos de la tierra, es decir, de donde se producía el pan, el trigo. Es decir, cuando tenían aquella cosecha de trigo, ellos le adoraban y le daban gracias a Dios y comenzaban a hacer grandes oraciones, rezos, como usted quiera llamarle, aunque es lo mismo muchas veces, porque en el hebreo tiene el mismo significado, oración y rezo, es decir, plegarias a Dios, que precisamente ellos a través de eso demostraban ese agradecimiento. Mire, ellos oraban por todo. Ellos oraban cuando un niño nacía. Ellos oraban cuando su ganado paría. Es decir, cuando había buenas lluvias para la cosecha, ellos oraban. Cuando había buenas cosechas, ellos oraban. Es decir, ellos encontraban un motivo para poder orarle a Dios.
Nosotros encontramos los motivos solamente cuando tenemos problemas. Solamente encontramos este motivo para orar. De lo contrario, nuestra oración viene a ser bastante, podría decir yo, superficial. Porque nunca le agradecemos a Dios cuando estamos buenos, es decir, nunca tenemos un tiempo y decirle, Señor, gracias, porque quizás no me has dado nada, pero te doy gracias. Te alabo por la vida, te alabo por el aire, te alabo por las facultades que tú me has dado, te doy gracias por mi familia. O sea, nunca acostumbramos a hacer eso. Por eso es que te digo que aunque nosotros llevemos un tiempo largo o un buen trecho recorrido en este camino cristiano, nosotros muchas veces, hermanos, no sabemos cómo orar. Todavía nos hace falta mucho. Ahora, si los discípulos le pidieron al Señor, aunque ellos ya sabían, ahora cuánto más nos necesitamos. Y esto llama la atención. Ahora, ¿por qué? Porque fíjate que muchas veces, hermano, la oración, por muy buena que parezca, una oración, por muy agradable que sea, digo agradable, porque muchos de los que decimos ser cristianos, la oración es algo que no sentimos agradable, que no nos agrada. Es algo que uno dice, uy, como que a la fuerza lo lleva. Como que nos van a llevar delante de un juez y le tiene que doblar la mano y uno tiene que orar, tiene que pedir. Y muchas veces, hermano, en esas oraciones que nosotros frecuentemente hacemos, muchas veces se nos acaban las palabras. Y eso habla mucho. Eso quiere decir que nosotros no estamos familiarizados con Dios, que solamente oramos cuando necesitamos un favor de Dios, cuando necesitamos que nos responda a algo que sí necesitamos. De lo contrario, nuestra vida de oración muchas veces es un fracaso. Es un fracaso. Porque precisamente eso pasa. Ahora, si usted, como le digo, nosotros hermanos no estamos familiarizados con la oración, aunque quizás nosotros podamos decir que sí, pero ni siquiera llegamos al talón, por así decirlo, ni siquiera somos algo que se parezca a lo que era Israel. ¿Por qué? Fíjense que ellos, y usted lo va a encontrar en la Biblia, lo habla David en los Salmos y lo habla el libro de Daniel. ¿Cómo oraban? ¿Cómo oraban? Dice que ellos, si usted ha leído Daniel, dice que él oraba 3 veces al día. Imagínense, 3 veces al día. Y nosotros oramos 5 minutos en la mañana, si es que nos acordamos, para levantarnos o para ir al trabajo, si es que nos acordamos. Oramos 5 minutos y no nos volvemos a postrar delante de Dios. No volvemos a orar hasta el siguiente día, quizás. Y esa fue una oración de nosotros. Ahora, pero fíjense Daniel, dice que Daniel oraba 3 veces al día. Ahora, ¿a qué hora lo hacían ellos? Ellos lo hacían precisamente en la hora tercera, que son las 9 de la mañana. Fíjense bien. Ahora, lo hacían a mediodía, es decir, a la hora sexta, que eran las 12 del mediodía. Y lo hacían a la hora novena, que era a las 3 de la tarde. Esa era la clase de oraciones que ellos hacían. Pero imagínense orar, digamos, de 9 a 10, digamos 1 hora. Porque lo normal era eso. Recuérdense que cuando Jesús le pidió a sus discípulos que fueran a orar, él les dijo, no han podido orar ni siquiera 1 hora conmigo. O sea, eso era normal. Eso quiere decir que Daniel oraba de 9 a 10, de 12 a 1 y de 3 a 4. 3 horas. 3 horas en el día. Y eso era todos los días. Imagínense lo que nos enseñan. No solo los domingos. O sea, ellos no venían a orar solo conmigo en el tiempo. Lo hacían 3 veces al día. Ahora, pero ocurría algo. Estas oraciones, hermano, pudieran ser hermosas, pudieran ser bellas, pero había algo. Que muchas veces
el orar se cae en la rutina. Se puede llegar a caer en la rutina que la oración se vuelve algo monótono. Algo aburrido. Algo que muchas veces el cristiano ya no quiere orar. Porque se vuelve dice, ¿y de qué oro entonces? ¿Por qué voy a pedir a Dios? Hermano, yo pienso que hay miles de motivos. ¿Por qué orar? ¿Cómo podemos orar? ¿Por qué orar? Es decir, hay formas diferentes de cómo podemos hacer. No solamente por nuestra necesidad, por la necesidad de los demás, por la necesidad de aquellos que están enfermos, por las necesidades de aquellos que están quizás presos. O sea, hay diferentes formas de orar. Pero el problema es que la oración para nosotros se convierte en una monotonía. Entonces, por muy agradable que una oración sea, o sea, se puede convertir en eso. Ahora, eso quiere decir, hermano, que la oración tiene que volverse como una frescura cada día que oramos, para que no se vuelva aquello tan aburrido, para que no se vuelva algo tan monótono que tarde o temprano nosotros vamos a dejar de hacer porque ya no sabemos por qué orar. Ahora, y esto es tremendo. Por eso es que en el pueblo de Israel, hermano, ellos encontraban motivos. Mire, ellos llovían y oraban al Señor. No llovía, oraban. Es decir, para todo encontraban un motivo. Por eso es que las oraciones muchas veces eran algo fresco. No se volvía tan rutinario, no se volvía tan monótono, porque había miles de motivos para poder orarle al Señor. Ahora, y eso es algo muy importante. Daniel lo hacía 3 veces al día. David lo hacía. Decía, temprano te buscaré, en la mañana, en la tarde y al anochecer. Es decir, ellos oraban de esa manera. Cuando uno mide la forma de vida de este pueblo con la nuestra, cuando nosotros medimos la vida de ellos de oración con la nuestra, nosotros nos quedamos muy pachitos, como dicen. Es decir, nosotros no llegamos, hermano, no llegamos a ese modelo de vida que ellos tenían para orar. Ahora, fíjense que muchos decían que había que hacer 3 oraciones diarias, así decían ellos y así lo hacían. Ahora, pero existía el peligro, como les digo, existía el peligro de que esas oraciones se volvieran algo superficial, algo rutinario, algo que se vuelva ya, que no tenga gracia, no tenga sentido. Pudiera existir. ¿Por qué? Hay algunos, fíjense que, según la historia, algunos dicen de que si no se oraba en el templo, la oración no era contestada. Es decir, eso es lo que decía. Porque decía que, y eso es algo quizás muy particular en cierta manera. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hay oraciones, hermano, que hay ciertos lugares donde las oraciones se siente una presencia bien hermosa. Más que en otros lugares. Ahora, pero no debemos pensar, hermano, de encajonar a Dios en un solo lugar. Y eso es algo, hermano, que a veces se ha enseñado y se le enseña muchas veces a la gente. Digo, no ores aquí, ve al templo. Porque ahí está Dios. Cuando uno sabe, hermano, que como dice la misma palabra de Dios, que toda la tierra está llena de ¿qué? De su gloria. Es decir, que no puede estar en cualquier lugar. Puede estar en nuestro trabajo. Lo podemos encontrar cuando a veces estamos haciendo cualquier otra actividad. Es decir, lo podemos encontrar, podemos orar. Y muchos decían, bueno, si no encuentras a Dios en tu trabajo, si no encuentras a Dios en el camino, si no encuentras a Dios en tu casa, lo puedes encontrar aún cuando estás en la cama. Porque eso es lo que dice el Salmo 4, si usted lo ha leído. Dice,
Cuando estén en vuestras camas, mediten. Mediten y callen. Oiga, mediten y callen. Es decir, que uno puede encontrar a Dios, hermano, cuando uno está en el hecho, cuando uno está descansando. Ahora, y ese es su problema. Y fíjense que en esta oración, modelo, como muchas veces se reconoce, cuando decimos que es esta oración, encontramos que el Señor comienza a hablar de muchas cosas, hermano, que se pierden muchas veces en la oración. Y aquí dice el Señor, miren, versículo 5. Dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Oiga lo primero que el Señor dice. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. ¿Y cómo oraban los hipócritas? Dice que les gustaba orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. Mira, para ser vistos, para que la gente los vea. ¿Cómo oran los hipócritas? Ustedes dicen, ay hermano, cuando nosotros oramos para allí, para cuando comenzamos el servicio, no somos de pie. O sea, que somos hipócritas. Porque se dice aquí, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que oran de pie en las sinagogas. Fíjense que me llama la atención porque según la historia, hermano, Israel, el pueblo de Dios, dejó de orar. Según dicen algunos, muchos judíos dejaron de orar de pie. ¿Por qué? Porque mucha gente comenzó a invitarlos a ellos. Mucha gente comenzó a invitar y dijeron, no queremos que nos inviten, no queremos que sean igual, que queremos ser diferentes. Y comenzaron ellos a postrar. Y comenzaron a buscar a Dios postrados. Y comenzaron a Dios a buscar de diferentes maneras, pero no querían que los invitaran. Ahora, por eso. Pero aquí dice el Señor, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Ahora, orar de pie, podría pensar, bueno, orar de pie, eso es ser hipócrita. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo, hermano, que en aquel tiempo, de los tiempos de Jesús, mucha gente que iba a los templos, es decir, oraban de pie, no se postraban, sino que oraban de pie. ¿Por qué? Porque la mayoría, es decir, ellos oraban de rodillas. Y precisamente el que oraba de pie lo hacía con una oración, hermano, para que la gente lo viera, para que vieran lo piadoso, para que vieran la persona que era. Es decir, lo hacía, como dice el Señor aquí, de que dice que unos oraban de pie en la sinagoga y a las esquinas de las plazas. Oye, ahora, ¿usted cree que las plazas son lugares en donde no hay gente? No, las plazas son lugares donde la gente se aglomera. Se aglomera. Y ellos buscaban esos lugares donde la gente los viera. Es decir, para que dijeran, miren este hombre, miren qué piadoso, miren cómo busca de Dios. O sea, esa es la hipocresía. ¿Por qué? Porque la oración, hermano, la oración que ellos hacían era para que exhibirse delante de la gente. Es decir, ellos lo que querían era impresionar a las personas. Por eso se mantenían de pie en los templos y por eso se mantenían de pie orando en las esquinas de las plazas. Es decir, sus oraciones eran para impresionar a la gente.
Y una oración así es hipócrita. Una oración así es hipócrita. Esto es como muchas veces. Es como muchas veces, si le voy a decir, en las iglesias hay mucha gente que es hipócrita también. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces para orar, ¡oh, excelentísimo Señor! ¡Oh, santo! Dice la gente. O sea, tratando de impresionar a quién. ¿A quién? ¿no? A que no le impresionamos cuando oramos así. A que no le impresionamos. ¿A quién tratamos de impresionar entonces? La gente. Entonces quiere decir, hermano, que en los tiempos de Jesús había gente hipócrita. También en nuestro tiempo. Hay gente hipócrita, hay gente que ora buscando palabras, oh, excelentísimo, oh, Señor, que es y lo otro, y que no sé qué. O sea, eso no se puede hacer. Porque muchas veces no sabemos ni orar, pero queremos impresionar. Hacemos oraciones, hermanos, que queremos hacer ver la gran piedad que nosotros decimos tener, pero que no tenemos. Esto quiere decir que nosotros debemos de ser humildes y sencillos para orar. Humildes y sencillos para hacer oraciones. O sea, porque aquí, ¿a quién venimos a orar? ¿A Dios o a las personas? A Dios. Nosotros no venimos a impresionar a la gente. Y ese es el problema en los tiempos de Jesús. Por eso la gente buscaba orar en las esquinas de la plaza, porque buscaba impresionar a la gente. Ya fijaron hoy en día que también existe eso en las iglesias. Hay hombres que tratan de impresionar con la oración y que la oración es algo que a veces la gente se queda asustada. ¿Sí? O sea, uno dice, que más me parece, qué tremendo para orar, qué gran siervo. O sea, y para orar no se necesita hacer gran bullicio, no se necesita hacer gran escándalo para que Dios nos escuche. O sea, hay oraciones en la Biblia, hermano, donde hay personas que no se les oía ni qué hacer. En el caso de Ana, ¿cómo oraba Ana? Sí. Dice que Ana solo movía de nadie. ¿Y qué es lo que vio Elí en sí? Digo, dijeron tu mismo, mujer borracha. Que estaba borracha. Imagínense lo que Elí pensó. El sacerdote. Creía que borracha había llegado al templo, porque ella solo, como decimos nosotros, solo balbuceaba, no gritaba. Ahora, pareciera ser, hermano, que nosotros no hemos aprendido. Por eso es importante. Y así había personas de pie, como le digo, lo mismo que al buscar las esquinas de la plaza. Es decir, buscaban impresionar. Al estar de pie en la sinagoga, lo que ellos buscaban era impresionar también a la gente. Pero ellos impresionaban a la gente, pero no a Dios. Ellos no oraban para que Dios los escuchara, sino para impresionar a la gente. Es decir, por eso esas oraciones son hipócritas. Por eso digo, Señor, no se hagan como los hipócritas. Es decir, ahí menciona la forma de los hipócritas. Es decir, el que ora tratando de impresionar a otro. Ahora, ese es un problema. Ahora, ¿por qué? Porque dice él, dice que le gustaba orar de pie en la sinagoga, aquí en las esquinas de la plaza, para que la gente lo vea, es decir, para impresionar. ¿Y qué dijo el Señor? Les aseguro que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de ellos? Que la gente los admirara.
Que la gente les admirara. Ese era su recompensa. Mire, qué gran siervo de Dios. Mire, y fíjese que hemos adoptado a veces costumbres que ni siquiera llegamos a conocer. Hoy que menciona esta palabra de siervo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros la palabra siervo de Dios la usamos como alguien grande. Como alguien con un gran título, como alguien que alucina. Así la usamos ahora. El siervo de Dios. O sea, ¿pero qué estamos queriendo decir? Ahora, estas palabras de siervo de Dios, ¿sabe cómo se usaban en los tiempos de Jesús? ¿Sabe cómo se usaban en los tiempos de los apóstoles? Siervo es la palabra de esclavo. Alguien que hacía el trabajo peor. Es el título que se da. Un esclavo. Por eso Juan decía, yo no soy digno de desatar el correo de su casa. Es decir, el trabajo así digno. Pero ahora esa palabra la hemos revertido y la usamos como un título, como algo grande, como algo espléndido, como algo que impresiona. Ahí viene el siervo de Dios. O sea, pero ¿quién era un siervo? Era un esclavo. Era el que hacía el trabajo para su amo sin murmurar de nada. Pero ahora nosotros usamos el título de siervo y queremos que la gente lo sirva. No se tiene. Siervos inútiles somos. Es algo tremendo. Entonces, pero aquí dice el Señor, dice que ellos les aseguro que ya tienen su premio. O sea, ¿por qué? Porque precisamente estas oraciones no conectaban con Dios. No conectaban. ¿Por qué? Porque precisamente ellos no buscaban conectarse con Dios, sino con la gente. Por eso es que sus oraciones eran oraciones hipócritas. Porque ellos no se conectaban con Dios, sino que con la gente. Es decir, a la gente era la que impresionaban de la forma en cómo ellos oraban. Y dice aquí, versículo 6, pero tú, oiga, pero tú, y esta palabra tú, hermano, no solamente está refiriéndose a los apóstoles, sino a cualquier otra persona que quiera orar, porque está en un presente activo. Pero tú dices, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, es decir, una oración privada. En una oración privada, usted no puede impresionar a nadie. Usted no puede impresionar. Si usted se mete en el cuarto y usted le ora a usted solito, ¿a quién va a impresionar? Porque es una oración privada. No puede impresionar a nadie, a no ser que a la cama o a la pared. Y fíjese que hay algo, hermano. Toda esta gente que hace, porque estas oraciones de pararse, de estar en pie en las sinagogas y de pie en las esquinas, precisamente es una oración pública. Oiga bien. Y hay algo, hermanos, que a mí me llama la atención. Hay algo que me llama la atención cuando se hace una oración en público y cuando la hacemos en privado. Fíjense que muchos de esos que quieren impresionar a la gente con sus oraciones, cuando están en privado, ay, Señor, yo no me importa. ¿Cómo que delante de la gente quiere impresionar? Pero cuando están delante del Señor, no soy nadie, no soy nada, no me he puesto, no. O sea, O no salen las palabras. no tienen a qué impresionar porque Dios conoce nuestra vida. Dios conoce lo que somos. Dios conoce cómo vivimos. Es decir, a Dios no le impresionamos. Aquí es donde la oración se vuelve algo muy diferente. Es donde la oración se vuelve única. Porque usted y yo no podemos escoger palabras. Usted y yo no podemos decir que vamos a impresionar a Dios con nuestra vida. No, porque Dios sabe quiénes somos. Sabe quiénes somos.
Y es ahí donde las oraciones son muy diferentes. Es donde ahí, donde esos títulos, donde esas grandezas que se muestran delante de las personas, salen valiendo. Porque a Dios nunca lo vamos a impresionar. Entonces, y estas son oraciones precisamente muy diferentes. Y dice, cuando ores a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará en público. Es decir, porque Dios se da cuenta de las condiciones de nuestra vida. Y allí, hermano, no hay palabras, no, ahí no hay nada. Allí quizás ya hasta callando podemos quedar. Porque ¿cómo podemos impresionar? ¿Cómo lo podemos impresionar? De ninguna manera. Es decir, ahí lo único que nos queda, ¿sabe qué es? Como dice la Biblia, meter la cabeza como fin. Porque ahí estamos verdaderamente delante de aquel que conoce la realidad. Ahí no hay vuelta a Dios, como dice, ahí no lo podemos impresionar. Ahí no le podemos decir, Señor, yo soy grande, Señor, yo estoy aquí. Allí, nuestra vida es muy diferente. Ahora, y hay oraciones, fíjense, que son tan hipócritas y tan, ¿cómo se dice? Que no tienen ese acceso a Dios. Tan vacías. No tienen ese acceso. Yo no sé si usted se recuerda de lo que dice Lucas. Cuando habla sobre el hombre aquel publicano, la oración del publicano y la oración del fariseo. Yo no sé si usted le ha puesto cuidado a eso. Fíjese que él puso ese ejemplo. Puso ese ejemplo porque muchos se consideraban justos. Y él dice, dos hombres salieron a orar. Uno era publicano, el peor, y el otro era fariseo. ¿Cómo oraba el publicano? Humilde. Dice que él dice, no se atrevía ni a levantar el rostro. Yo es lo que le digo, las oraciones en privado, delante de uno no se atreve ni siquiera a levantar el rostro para que Dios diga, ay, que eran de él. Este publicano dice que ni se atrevía siquiera a levantar el rostro cuando oraba, y ni siquiera oraba a gran cosa, sino que solo decía, sé propicio, sé propicio. Mientras que el fariseo, ¿cómo oraba? No soy como este. Él decía, yo no soy como este, pero hay algo que me llama la atención. ¿Sabe por qué? Dijo el Señor, él oraba consigo mismo. Oiga, eso me llama la atención. Hay oraciones, hermano, que nosotros nos endiosamos. ¿Sabe por qué? Esa palabra que dice consigo mismo, él no le oraba a Dios, sino que se oraba a él mismo. Y usted podrá decir, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo así que se oraba él para él mismo? Y cuando estaba diciendo, yo no soy como este. Cuando él decía, yo no soy como este, él se estaba endiosando. Su oración no estaba dirigida a Dios, sino que a él. Él era el Dios. Se endiosaba por no ser igual que el otro. Y así hay oraciones, hermano. Así hay oraciones de personas que dicen, no, yo no es como yo. Yo no es como yo. Es de la chusma. O sea, eso es endiosarse. Cuando este fariseo menospreciaba la vida de aquel publicano, él se estaba endiosando. Por eso dice de que él oraba consigo mismo. Voy a decir consigo mismo. Y digo yo, ¿cómo serán las oraciones que nosotros a veces hacemos?
Ay, Señor, fíjate que yo no soy como él. Porque a veces nosotros nos creemos mejores que otros. Cuando nosotros, hermanos, oramos creyéndonos mejores que otros, esa oración nos pasa en el techo. Nos sube más allá del techo. ¿Por qué? Porque precisamente el ídolo somos nosotros mismos. Yo no soy como este. Yo no soy como aquel. ¿Cuánta gente no ora así? Como decía por ahí, no, hermano, si yo soy diferente. Yo no soy igual que todos. Estas son las oraciones hipócritas, oraciones donde la persona es Dios. Por eso debemos de tener cuidado. Porque hay oraciones, hermano, que por eso no reciben. Porque no somos humildes. No somos humildes. Hemos aprendido a orar con una retórica de que queremos impresionar. Y aquí no se trata de impresionar a la gente. Aquí se trata de venir a tener esa conexión con Dios. Y que a Dios nunca usted y yo lo vamos a impresionar. Porque cuando usted y yo queremos impresionar a Dios, Dios nos impresiona. Cuando nosotros queremos impresionar a Dios, o sea, lo diferente es que Él nos impresiona. ¿Sí? Es decir, a Dios nunca lo vamos a impresionar. Al contrario, Él nos impresiona. Y le digo eso porque, si usted se recuerda, cuando David dice que él estaba viviendo en un palacio, y dice que el arca del pacto, a donde estaba, dice que estaba en una tienda de campaña, es decir, cubierto con una tela, nada más. Ese es el techo, una tela. Y él viviendo el lujo, y se acordó. Dijo, no, hombre, ¿qué estoy haciendo? Viviendo, dijo él, no, mejor. Y el Señor viviendo lo peor. Le voy a construir, dijo él, un templo. Le voy a construir un templo. Dijo David, ya me eché a Dios en la bolsa. No. Entonces, David pensó, voy a echar a Dios en la bolsa, porque nosotros sí queremos. Pensamos, me voy a echar a Dios en la bolsa y se lo voy a impresionar. Y dijo David, ya sé, le voy a hacer un templo. Y Dios le dice, ¿así? ¿Qué vas a hacer? A dar un templo. Qué cosa más grande. Tú me das un templo, yo te voy a dar una dinastía de reyes. Y cuando Dios le dice, yo voy a hacer que de ti nunca falte el rey. Y le dice, Señor, pero ¿quién soy yo? Se dio cuenta que no lo pude impresionar. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi familia? ¿Quiénes son mis hijos? Para que tú me des lo que ahorita te estás prometiendo. Fíjese, ahora ya no estaba impresionando a Dios, era Dios quien lo había impresionado. Por eso es que después él escribe y dice, de lo que te doy, de lo que tú me das. De lo que yo te doy a ti, de lo que sale de mi mano, es porque yo te doy de lo mismo tuyo. Eso me dijo David, de lo mismo tuyo, yo te doy. O sea, David no podía dar nada que fuera de él propio. Es decir, lo que él tenía, lo tenía de parte de Dios. Y lo que le daba a Dios era lo que Dios mismo le había dado. Entonces, no lo podía impresionar. Y eso es lo que muchas veces nosotros queremos hacer. Queremos impresionar a Dios. Y por eso es que dice acá, dice, tu padre que ve en secreto te recompensará en público.
Y dice, versículo 7, al orar no repitan ustedes palabras inútiles. Porque la repetición es algo inútil. Dice, como hacen los paganos. Mire, aquí nos pone otra clase de personas. Mire cómo oran los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Ya hoy no está hablando de gente religiosa. Está hablando de gente que no tiene ese conocimiento. Porque el fariseo era alguien religioso que tenía conocimiento de Dios. Igual el recaudador de impuestos, porque él era judío, él conocía la ley de Dios, tenía ese conocimiento. Ahora, está hablando de un pagano, es decir, alguien que no tiene esa relación, que para ellos sabe orar, ¿verdad? Uno cree que ellos no pueden orar, sí pueden orar, saben orar también. Pero mire cómo oran. Al orar no repitan ustedes palabras inútiles, es decir, no hagan vanas repeticiones, como lo hacen los paganos. Dicen que se imaginan. Oigan cómo se imaginan los paganos. Oigan la oración que ellos hacen. Que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les dará el Señor. Oigan cómo ora el español. ¿Y sabe cómo ora? Es decir, cuando dice no hagan vanas repeticiones. ¿Sabe cuál es el problema? Es que esa misma oración se está haciendo todos los días. Esas son vanas repeticiones. Es decir, está repitiendo lo mismo. Y se fija de que eso es algo que a nosotros nos enseñaron antes de conocer a Dios. Porque cuando uno estudia esta oración modelo, nosotros la conocemos, es algo, hermano, que la gente no sabe. Y hay talleres hasta con una capa. No voy a decir, pero está con una cosita y un montón de piedritas alrededor. Ave María, o sea, todo, creo. Quitan eso y terminan. Y ellos creen, dice el Señor, no hagan como los paganos cuando oran. ¿Por qué? Porque dicen que los paganos repiten las oraciones y las repiten tanto como que piensan ellos piensan que al repetir tanto la oración, Dios lo va a escuchar más. Y eso es algo que muchas veces nos pasa. Por eso es que abajo dice, mire, no sean como ellos, porque su padre ya sabe lo que ustedes necesitan. Antes de que ustedes se ¿sabe que es algo que muchas veces como cristianos uno ve atento, Señor? Ayer te pedí que me dieras esto, ayer te pedí por esto, y yo vuelvo a pedir lo mismo. Señor, o sea, como que Dios fue olvidado. Eso es lo que siempre está diciendo. No hagan como Él dice, porque Dios sabe lo que ustedes necesitan. Lo que Él está diciendo, que no usemos ese formalismo, que se vuelve tan rutinario en nuestra vida cuando oramos. Ayer le pedimos, Señor, mi carro, Señor, mi esto, hoy pedimos, Señor, mi carro, otra vez y lo mismo. O sea, pareciera ser en uno que Dios le repetimos tanto lo mismo, como que Dios ya no tiene conocimiento, como que ya no se acuerda lo que le pedimos ayer. ¿Usted cree que Dios no se acuerda de lo que le pedí hace un año? Hermano, Dios es perfecto, no es como nosotros. Sí, lo que pasa es que Él da las cosas a su tiempo. Exacto. A veces yo he orado y cuando el Señor me da las cosas,
Ya ni me acuerdo, y hasta que me las da, me acuerdo que un día oré por ellos. Exacto. Es decir, Dios no se olvida, hermano. Es lo que el Señor está diciendo, que no hay que orar de la misma forma todos los días. Porque si ayer le pedí por algo, dejemos que Dios en su voluntad y en su omnisciencia haga lo que tenga que hacer. Y no importa el tiempo que se pase. A Dios no se le olvidan las cosas. Es decir, eso es como que si yo, nosotros pensamos que Dios es igual que nosotros, o como nuestros padres. Papá, me prometiste aquello. Ah, ¿cuándo? Hace 2 días, hace 5 días, o hace 10 días, me lo prometiste. Ah, ya no me acordaba. O sea, Dios no es así. Por eso dice, no oren como los paganos. Porque los paganos están repitiendo siempre lo mismo. Y así es la vida de muchos cristianos. Toda su oración en todo el año, ahí está repitiendo. Si Dios fuera olvidadizo. Hermano, deje que Dios actúe en su tiempo. Él tiene su tiempo y tiene su momento. Dice, porque Él sabe. Es decir, lo que está diciendo es de que ya no diga lo mismo. Dios sabe. Si usted le puso una petición a Dios en su mano y esa petición está en la voluntad de Dios, se la va a dar. Se la va a dar. ¿O cree que no? Y tal vez, le voy a decir algo, nunca espere que la petición que usted le ha hecho a Dios se la dé de la misma manera en que usted se lo ha pedido. Porque Dios no nos da las cosas de la misma manera en que yo se las pido. Lo da de manera diferente. Y ese es un problema. Cuando Dios nos da las cosas de manera diferente como nosotros se las hemos pedido, se equivocó Dios. Dios se equivoca, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo de algo que ahorita el Señor me está poniendo en mi mente. ¿Se recuerda cuando el apóstol Pablo les escribe a los romanos? O sea, cuando le digo que les escribe a los romanos, no le está escribiendo a soldados, sino a la comunidad cristiana que vivía en Roma. Pablo dice, espero ir a verlos. ¿Sí dice Pablo? Espero que Dios me permita ir a verlos y llevarles, dice, un don. Espero ir a verlos, llevarles un don y que el viaje sea placentero. ¿Qué dijo Pablo? Ahora, usted que Pablo dice, muchas veces, él dice a los hermanos, en muchas ocasiones he querido ir a verlos, pero el diablo viene a tu hermano. O sea, porque no era el tiempo de Dios todavía. Es por eso que le estorba. Muchas veces el enemigo nos estorba porque a veces no es el momento de Dios. Porque cuando el momento de Dios se da, hermano, Él quita todo bloqueo. Él quita todo aquello que impida que nosotros lleguemos a ese lugar. El Pablo le dice a los hermanos de Roma, a la comunidad romana, a los cristianos, él les dice, quiero ir a verlos para poder expresarles y darles un don. Y quiero que mi viaje sea placentero cuando yo llegue a verlos. Y fíjense que ese deseo de Pablo no se dio en el momento, se dio por los años. ¿Y qué placentero el viaje que tuvo? Ha dicho, Señor, yo quiero que me hagas hacer en una carroza e ir como el gran apóstol. ¿Cómo fue que Dios llevó a Roma? Llevó a Pablo a Roma. Mire, lo metió en un barco y lo metió encadenado. Así, iba como prisionero. Mire qué placenteros son los viajes, como Dios muchas veces nos concede esos deseos, pero no es la manera en que nosotros. O sea,
Muchas veces no da ese deseo, pero es en la forma de cómo vive. A su manera. O sea, yo no puedo manipular a Dios. Es a su modo, a su manera. Pablo llegó a Roma con los años, pero llegó como prisionero, encadenado, y que casi se muere, sin comer durante semanas. Imagínense qué placentero. Nada que comiendo los mejores manjares, los manjares exquisitos de lo mejor. No, al contrario, afligido, preocupado, porque tenían semanas de no ver el sol, ni las estrellas. Así fue, y así llegó a Roma. Por eso dice el Señor, no oren como oran los paganos. Porque los paganos hacen vanas repeticiones. Como que si creen que al hablar mucho de lo mismo, Dios les va a escuchar mejor. Yo no sé cómo usted le ora al Señor. Y yo sí le puedo decir cómo yo oro, pero ¿cómo usted le ora? Yo no sé. Pues es que es necesario orar. Y muchas veces nuestras oraciones se vuelven una rutina. Por eso muchas veces no hallamos frescura en la oración. Por eso muchas veces las oraciones, cuando uno invita a los hermanos a orar, pues la gente no quiere. No viene. Porque orar para los hermanos es algo, hermanos, como que le están imponiendo algo que lo están obligando. Y es algo muy hermoso. Orar es hermoso. Orar trae deleite. Orar trae satisfacción a nuestra vida. Pero ¿a quién le gusta orar? Que levanten la mano. Eso es lo que menos le gusta a la gente. La gente, los cristianos de ahora en día son cristianos, pero sin oración. Cristianos sin oración. Ahora, por eso es que hay muchos cristianos que no logran perseverar y no logran llegar a la madurez. ¿Por qué? Porque son hermanos sin oración. ¿Qué es lo que nos fortalece? ¿Qué es lo que nos vigoriza? ¿Qué es lo que nos hace fuertes? Es la oración. Para poder llegar al final, sin oración, jamás vamos a llegar. Jamás. Por eso es que uno ve el caminar de muchos cristianos, hermano. Y yo le voy a decir, en el tiempo que tengo de ser cristiano, yo he visto muchos cristianos que entran, se sale, que entran, se sale, que entran, se sale, y después ya no regresan. Porque la vida cristiana les parece algo aburrido, algo monótono, algo sin sentido. Si usted supiera, qué precioso. Si usted supiera que es hermoso el tener esa intimidad con Dios. Es hermoso. Cuando usted experimenta eso hermoso, hermano, usted no quiere bajar. No se quiere salir del lugar. No me apego. Pero ya no se quiere bajar de la montaña. Acá le dice aquí. Quedémonos aquí. Abandonar. Que se quede aquí, mamá. Porque están experimentando algo hermoso. Algo que jamás nunca sus ojos habían visto. Y es que, hermano, cuando se experimenta lo espiritual, es algo hermoso. Es lo mismo cuando usted lee la Biblia. Es lo mismo cuando usted estudia la palabra. Cuando usted estudia la palabra y profundiza, hermano, usted tiene un sabor agradable. Usted siente algo, pero usted no quiere dejar de estudiar. Al contrario, en lugar de salirse, se profundiza más, se mete más. Porque se está dando cuenta de las maravillas que están ahí. Y es lo mismo. Por eso dice el Señor, no sean como los paganos. Porque muchos hermanos ahora en día
Son igual que los paganos. Sus oraciones son repetitivas. Como que todavía no han salido de los tradicionales. Como que todavía tienen nombre cristiano, pero todavía siguen siendo apostólicos romanos. Sí, porque allá, hermanos, nosotros nos enseñaron a hacer una rutina. Y que ahí tenemos que estar. Pero en el Señor las cosas son diferentes, no es una rutina, es una intimidad. Es una relación más estrecha. Por eso dice, no es como los paganos. Que Dios cree que por su palabrerío, Dios lo va a escuchar más. Dice, ¿acaso no vuestro Padre? Dice, y así lo dice. ¿Acaso no vuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan? Oiga, antes que se lo pidan. Es decir, es omnisciente. Dice David en uno de sus salmos, no está mi palabra en mi boca. No, tú ya la sabes. Conoce, dice, mi caminar. Y conoce mi sentar. Todo lo conoce. Es decir, cuando dice conoce mi caminar, es decir que Él conoce cada movimiento de nuestra vida. Conoce todo. Es decir, a Dios no podemos engañar. Él lo conoce todo. No está la palabra nuestra en nuestros labios. Cuando tú dices, ya lo conoces. Mire qué hermoso. Fíjate que me llama la atención porque en Isaías, al final, oye bien, en Isaías, en los capítulos finales, que son los que vamos a estudiar el viernes, hay algo que me llama la atención, porque ahí dice el Señor, dice, ustedes no van a terminar de decir, Padre mío, cuando yo les voy a decir, es mi hijo. Oiga lo que Isaías dice. Oiga, ¿qué es lo que Isaías dice? Dice ella, ustedes no van a tener quizás tiempo de terminar de decir, Padre mío, cuando yo les voy a decir, es mi hijo. Es decir, antes de que digamos Padre mío, Él va a estar ahí. Oye, y me llama la atención, ¿saben por qué? Hay un rabino judío, por supuesto, no rabino ¿Cómo lo de aquí? como los que hay de nosotros. Este rabino cuenta algo y dice algo precisamente que me llama la atención, pero él lo hace como bromeando, como tratando de hacer ameno aquello. Dice este rabino que dice que esa palabra significa que precisamente dice, cuando nosotros queramos decirle, Señor, necesito, no hemos terminado de decir lo que necesitamos cuando dice, Señor, ahí está. Dice este rabino, y lo hace para tratar de sentirle sabor a aquello. Dice él que en el milenio, dice de que nosotros, dice, si queremos hacer algo, nos vamos a acercar y vamos a decir, necesito una camisa en el árbol. La camisa. Necesito esto, ahí va a estar. O sea, así dice que vamos a hacer las cosas en el mundo. Es decir, no vamos a terminar de decir quiero esto cuando ya lo tenemos ahí. Y si alguien dice, ah, no, esta camisa es muy larga, ven mañana porque mañana está. ¿Dice? O sea, y eso es lo que dice el Señor aquí. Dice, Dios sabe lo que ustedes necesitan. Dios sabe lo que ustedes necesitan. Es decir, hermano, que Dios, cuando usted y yo le venimos a decir, Padre, yo necesito esto, dice el Señor, si supiera desde cuánto, Señor, ¿Desde cuándo lo ordené para llevar? lo que tú necesitas, y ya te ordenó. Sí, así es Dios, hermano. O sea, siempre nos impresiona de esa manera. Por eso dice acá, dice Mateo, dice que no seamos como los paganos. Los paganos imaginando que cuanto más hablamos, más canso nos va a ser Dios.
No sean como ellos, dice, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo piden. Y ahí comienza él a enseñar el modelo de oración. Dice él, cuando oren, ustedes oren así. Aquí viene la oración modelo. Y este hermano me gustaría explicarlo más, pero yo creo que el tiempo no me da. Me gustaría explicarlo un poco más. Porque muchas veces en esta oración modelo nosotros confundimos. Cuando él dice, Padre nuestro, oiga, que estás en los cielos. Cuando dice Padre nuestro, habla de una intimidad, de una relación. De una relación, porque así dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. O sea, recuerden que el Señor está enseñando cómo debemos de orar. Cuando ustedes oren, dice, oren así, Padre nuestro. Y esto es lo que a los discípulos les impresionó. Porque ellos a Dios, hermano, lo creían distante. Los judíos antiguamente no mencionaban ni siquiera el nombre de Dios. Porque para ellos el nombre de Dios era tan santo. Si usted ve en el libro pródigo y en muchas otras oraciones, dice, he pecado contra el cielo. Esa es la frase que usaban para no decir el nombre de Dios. El Señor les explica, les dice, diga Padre, porque para ellos Dios era distante. Pero cuando él dice, Padre nuestro, ¿qué está haciendo? Está haciendo ver una relación más cercana, una relación más familiar. Pero, es decir, cuando dice Padre nuestro, también menciona algo que está en los cielos. Oiga bien, Padre nuestro que está en los cielos. Eso habla de dos cosas. Que no podemos confundir la familiaridad que tenemos con Dios cuando nos relacionamos con Él. No debemos de confundir. Porque cuando dice Padre nuestro y dice que estás en los cielos, ahí nos está diciendo algo diferente. Somos hijos de Él, tenemos esa familiaridad, tenemos esa intimidad, pero no debemos olvidar que Él está separado de nosotros. Y al estar separado de nosotros, ¿de qué habla? De que Dios es santo. De que Dios es santo. Oiga bien, tenemos una familiaridad, esa intimidad, pero nunca debemos de perder el respeto. Nunca debemos relacionarnos con Él de una manera abusiva. Porque el que diga, estás en los cielos, habla de separación, que Él es diferente a nosotros, que Él es santo. Y por ende, si Él es santo, debemos de reverenciarle, como dice la palabra, con temor y temblor. Temor habla de respeto, habla de reverencia, habla de lo que Él es. Por eso dice, Padre nuestro. O sea, eso quiere decir que no debemos de tomar el nombre de Dios a la ligera. No debemos de tomarlo. Como dijo por ahí un poeta alemán, llamado Hegel, él dijo que Dios tenía que perdonarlo porque ese es su oficio. Él dijo,
Como que dice, es la obligación de él. No, no debemos tomar el nombre de Dios a la ligera. El que el Señor nos haya enseñado a orar, Padre nuestro, sino que usted y yo tenemos una relación familiar con Él, no quiere decir que debemos de ser abusivos, es decir, faltarle el respeto. Y se fija que hay mucha gente que le falta el respeto al Señor. El colochón, dice. ¿Cuál colochón? Aprenda a respetar a Dios. Aprendamos a respetar. Porque eso de colochón, ¿qué es? Debemos de hablar las cosas como son, como la palabra de Dios nos lo enseña. Ay, es que yo le pido al colocho. Eso es su vecino. Que ese el colocho no quiere decir que usted va a tratar el nombre de Dios de esta manera. Es decir, faltándole el respeto. Otra gente dice, ay, Michelito. ¿Quién te dice a usted que usted sabe qué color es? ¿Usted sabe qué tamaño tenía él? ¿Qué porte? ¿Qué estatura? Sí, porque a Dios lo hace de diferentes maneras. Lo hace pelo rubio, lo hace pelo negro, lo hace hasta en las imágenes que a veces pintan de él, un poco afeminado lo pintan. Dios no es así. Eso es faltarle el respeto a él. Así decía él, este poeta alemán. Decía, es que Dios me tiene que oír. ¿Por qué es su oficio? Ah, sí, ¿cómo no? Yo no estoy obligado a escucharlo ni a usted ni a mí. Si él quiere, nos escucha, y si no, y dice, no. Incluso ni a los reyes se les faltaba el respeto. A los reyes se les tenía reverencia. Dice que en el Salmo 2 hay algo que a mí me llama la atención. Cuando habla del hijo, que Dios lo ha constituido heredero de todas las naciones, él dice, honren al hijo, porque él se enoja rápido. Él dice, honren, es decir, guarden el respeto. Si usted le pierde el respeto a Dios, usted se va a tener que enfrentar con un Dios, como dice el Hebreo, honren las cosas que hay en manos de Dios mismo. Y cuando él dice, honren a Dios, ¿sabe qué está diciendo en el idioma hebreo? Esa palabra honrar, ¿sabe qué significa? Esa palabra honrar significa besarlo. Pero no como nosotros pensamos, que vamos, ay Señor, aquí vengo yo. No, eso no es así. ¿Sabe qué es lo que se hacía con los emperadores, con los reyes? La persona de que llegaba hacía reverencia y lo primero que hacía era besarle la mano. Esa es la forma en cómo se besaba. Con eso se le estaba diciendo que lo honraba, que lo respetaba. Por eso es que esa costumbre de que usted ve que por ahí a uno que dicen que es el sucesor de Cristo, le besan la mano. Eso no es nuevo, hermano. Eso viene de tiempos de antaño, de cómo se reverenciaba a los reyes. Y ahí dice, Padre nuestro, es decir, el cierto es nuestro Padre. Es como cuando usted y yo tenemos relación con nuestro Padre biológico. Nosotros los respetamos, los honramos. Tenemos ese respeto, es decir, esa reverencia. ¿Por qué? Esos son nuestros progenitores. Nosotros nunca le faltamos al respeto. Bueno, ahora en día sí. Ahora la generación de Dios, poco les importa, ellos matan a los padres, pero antes uno respetaba y reverenciaba a los padres. Les tenía ese gran respeto. Aunque fueran sus padres, uno no podía faltarle al respeto. Es decir, es padre nuestro. Es decir, habla de intimidad, familiaridad. Pero no quiere decir que vamos a faltarle al respeto a Dios, porque dice que estás en los cielos,
al instante de nosotros. Eso habla de santidad. Porque la palabra que nosotros usamos para, como dice acá, hermano, santificado sea tu nombre. La palabra que usamos para santificado es la misma palabra que usamos para santo o para separado. Es agio. ¿Y qué significa eso? Oiga bien lo que te voy a decir. Santo o separado habla de algo que está dedicado a alguien, que no puede tener otros usos. Le voy a poner un ejemplo, como un templo. Un templo no es igual que un edificio, es diferente, porque se ocupa para algo específico. Un edificio no, se puede ocupar para muchas cosas. Por eso es ágil, es separado, es santo. Es como un sacerdote que no tiene estudiantes. Un sacerdote era llamado a un oficio especial porque era separado. Él no podía hacer otro trabajo. Él no podía dedicarse a hacer otra cosa, sino solamente a servir a Dios. Es como cuando se habla en la Biblia del día del Señor. Para ese día del Señor, o día, oiga, es ágil igual. Es separado, es santo. ¿Por qué? Porque ese día del Señor es diferente a los demás días. Por eso. Y por eso dice acá, santificado sea tu nombre. Debemos de tener ese temor, ese respeto. Por eso él comienza esta oración modelo. Dice, cuando oren, oren así. Oiga, Padre nuestro. Y hay una historia bien hermosa que se cuenta de un emperador, su hijo y un legendario, es decir, un soldado. Usted sabe que cuando muchas veces, históricamente, hermano, cuando los reyes salían a la guerra y volvían, el triunfo, en la ciudad los esperaban. Los esperaban porque él desfilaba por toda la ciudad. Y la gente los ovacionaba porque a la vez que venían a triunfar, traían los esclavos y los exhibían públicamente. Y cuando ellos, hermanos, iban en ese desfile y la gente los ovacionaba y les decía cosas muy bonitas, adelante había un comentario en donde se encontraba precisamente la esposa de él y su familia. Porque a ellos les hacían reverencia por ver cómo había logrado la victoria sobre sus enemigos. Y dice que en esa ocasión, en esta historia que les estoy contando, dice que cuando el rey o el emperador, dice, iba pasando por el entarimado donde estaba la esposa y su familia. Dicen que el niño pequeñito, que era hijo del emperador, salió corriendo y abriendo paso entre la multitud. Y cuando iba abriendo paso, dicen que se puso enfrente de donde el emperador estaba, donde iba a pasar. Cuando un soldado lo agarró y le dijo, chiquillo, le dijo, no puedes hacer eso, ¿qué no sabes delante de quién estás pasando? ¿Delante de quién estás haciendo eso? O sea, porque tenían un gran respeto. Y le dijo, no puedes hacer eso, no te das cuenta quién es él. ¿Qué no sabes que es el emperador? Y dice que el chiquillo le dijo que era hijo del emperador. Es mi papi, le debe haber dicho. Le dijo, puedes ser tu emperador, pero eres mi papi.
Puede ser tu entrenador, pero él es mi papito. Y esa es la palabra que en el arameo se usa para decir padre. En el arameo es Abba, que significa papito, papacito. Tener esa afinidad y ese acercamiento, porque somos sus hijos. Y fíjense, muchas veces nosotros, cuando nos acercamos al Señor, a veces sentimos como hasta algo, no sé qué, decirle papito. A veces sentimos eso. No sé si yo le digo papito, le voy a perder el respeto. No, es que esa es la palabra. Cuando hay una afinidad y una familiaridad y un acercamiento muy íntimo, que yo le puedo decir papito. Porque ama padre, en el arameo es eso, papito o papacito. Ahora, nosotros muchas veces no le decimos así porque decimos que es una falta de respeto. No, habla de familiaridad. Ahora, porque cómo nos llama él a nosotros? ¿Mm? Él nos dice, hey, fulano. ¿No? ¿Sabe cómo le decía a los discípulos? Hijito. Y esa palabra hijitos, chiquillos, niñitos. Vean cómo él se acerca a nosotros. Vean la familiaridad que él tiene. Ahora, pero en todo eso, usted y yo debemos de guardar. Nos ama, lo amamos, pero debe de haber un respeto. Por eso dice, santificado sea tu nombre, salvo, santo, o apartado, o separado. Habla de lo que él es. Y cuando dice tu nombre, no está hablando precisamente del nombre, como nosotros muchas veces conocemos. Cuando habla del nombre, está hablando de la naturaleza de su carácter. De eso está hablando. Porque recuérdense que cuando Adán, le voy a poner este ejemplo, cuando Adán estaba en el huerto, dice que Dios le llevó todos los animales a Adán para que les pusiera nombre. Ahora, ¿no pudo haberse puesto el Señor? Sí. ¿Por qué se lo llevó a Adán? La afinidad que había entre ellos, entre padre e hijo. Y dice que él les puso nombre, y ese es el nombre que tiene. Ahora, a cada animal le puso nombre. Ahora, eso habla de la naturaleza y el carácter que iba a desempeñar cada animal, su función. Cuando dice santificado sea tu nombre, no está hablando de que si se llama Jehová o se llama Dios, está hablando de su naturaleza de carácter, de lo que él es. ¿De quién es él? Y hay algo, y lo voy a llevar. Y creo que con esto voy a terminar. Váyase al Salmo, capítulo 9. Salmo capítulo 9, versículo 10. Mire lo que dice. Señor, en la versión de Valera dice, los que conocen tu nombre. ¿Sí? En mi versión dice, Señor,
Los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quien te busca. Oiga, los que te conocen, es decir, los que conocen su nombre. Eso habla de la naturaleza de su carácter. Quien conoce a Dios confía en Él. Porque Él dice, nunca abandona a los que le buscan. Ese es conocer a Dios. Hay mucha gente que dice que conoce a Dios, pero no lo conocen, no confían en Él. Y Dios dice, los que te conocen, los que conocen tu nombre, confían en ti. Es decir, depositan esa confianza. Que Él nunca lo va a defraudar. Porque Él dice, tú nunca abandonas. Ese es el carácter. Conocer a Dios es lo que Él nos ha revelado a través de su palabra. ¿Te recuerdas lo que le dijo a Moisés? Y le dijo, Señor, y si los ancianos me preguntan quién soy, quién eres, ¿qué les digo? ¿Qué les voy a decir cuando me pregunten quién me envió? ¿Y qué le dijo? Diles, yo soy, te envía. Es decir, el eterno, el que nunca falla, el que nunca abandona, el que está cerca, el que siempre ayuda, el que siempre ama a pesar de la infidelidad. Ese es Dios, ese es su carácter, esa es su naturaleza. Los que conocen su nombre. Muchas veces nosotros decimos conocer a Dios, confiamos en Él. Eso habla de que nosotros todavía no le conocemos como deberíamos conocerlo. Finalizo con esto. Un día le dijo a uno de sus discípulos, yo creo que conoce la historia. Le dijo uno de ellos, Señor, muéstranos al Padre. Y comenzó. Le dijo, Tomás le dijo, ¿o a quién le dijo? Felipe le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Eso pasa muchas veces. Hemos estado tanto tiempo, tantos años con Él y no lo conocemos. Deberíamos de confiar en Él, porque su naturaleza habla de lo extraordinario, de lo maravilloso, de lo grande, de lo inescrutable, de lo confiable que Él es para nosotros. Yo te quiero dejo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que Dios lo tenga con salud, usted y su familia, y que podamos confiar en Dios y podamos respetarlo, podamos darle el respeto, la reverencia. Y si nos acercamos, debemos de hacerlo con temor, porque no nos estamos acercando delante de un hombre, sino de un Dios santo, que es 3 veces santo. Como dijo alguien por ahí en una canción, aunque Él se llame Jesús, no es igual a mí, es muy diferente. Aunque Él se diga ser mi hermano, es muy diferente a mí, no se parece. Él es santo, Él es sin mancha, Él es sin pecado. Padre, gracias por la noche. Gracias en el nombre de Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia. Tú conoces todo de nuestra vida. Jamás buscaremos impresionarte. Jamás buscaremos, Señor. Que tú nos conoces de pies a cabeza. Por eso, gracias por hacernos partícipes de este ministerio. Todo te pedimos, damos más fuerza para glorificar tu nombre, para exaltarte. Tú te lo mereces porque tú eres digno.
Gracias por la vida de cada hermano. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Tuya es la gloria. Llévalo con paz y con bendición.